Supongo que pensé que era Elvis Presley, pero te diré algo. Todo lo que Elvis hizo era pararse en el escenario y tocar una guitarra. Él nunca se cayó en el pavimento a 128 km/h. No me malentiendas, ser un temerario profesional tuvo sus ventajas. El dinero, los fans que gritaban, la emoción que tienes de engañar a la muerte por poco. Diablos, incluso hicieron juguetes que se veían como yo. Pero hay un costo a vivir la vida al borde, y lo pagué en huesos rotos. 433 para ser precisos. Antes de darme a conocer haciendo acrobacias que desafían a la muerte, probé un montón de cosas en todo mi estado natal, Montana. Era minero, paracaidista, saltador de pértiga y jugador de hockey sobre hielo. Incluso comencé a correr al circuito de motocross. Eso hasta que me rompí la clavícula y el hombro en un accidente. Pero supongo que se podría decir que esos descansos fueron el comienzo de algo grande. Ahora, la mayoría de las personas ni siquiera querrían mirar otra moto después de un choque como ese. ¿Pero qué hice? Empecé a vender motocicletas en Washington, por supuesto. Siendo un vendedor natural, sabía que la única forma en que puedes vender algo es si tienes la atención del cliente. ¿Y qué llama más la atención que un espectáculo en el que un hombre vuela por el aire a velocidades vertiginosas? Entonces hice un espectáculo. En parte para promover el comercio local de motos, pero principalmente porque, diablos, se sentía como el destino. Entregué volantes, vendí boletos, construí mi propia rampa y luego llené una caja de 6 metros de largo con serpientes de cascabel y 2 leones de montaña. Cuando el día llegó, salí volando de la rampa y logré el aterrizaje sin problemas. Claro, la caja se rompió y las serpientes se soltaron, pero si me preguntas, eso solo se sumó a todo el espectáculo. Al sentir el viento en mi cara y los golpes en mi pecho, supe que había encontrado mi vocación. Empecé a realizar espectáculos en todo el país. Con cada truco me empujaba un poco más. Después de las serpientes, comencé a saltar sobre autos. Primero fueron 2, luego 12 y luego el desafortunado número 13, que se quedó conmigo en Montana en 1966. Mientras bajaba la rampa me di cuenta que no tenía suficiente espacio para acelerar para despejar todos los autos. Pero fue demasiado tarde. Aterricé y mi rueda trasera atrapó el auto número 13 y salí volando. Quedé inconsciente y pasé semanas en el hospital con un brazo muy roto y costillas rotas. Pero no me rindo. El año después de este desastre volví a la moto. Para mi primer salto televisado, pasé 15 autos sin sudar. Durante los años siguientes recorrí el país aterrizando salto tras salto con solo unas pocas caídas. A medida que las acrobacias crecieron, mi reputación también. De hecho, incluso podrías haber oído hablar de mí. Si puedes adivinar mi nombre de mi historia hasta ahora, házmelo saber en los comentarios de abajo. Pero de todos modos, en 1967, una persona que no sabía mi nombre era Jay Sarno, fundador del Caesars Palace Casino en Las Vegas. Estaba visitando Las Vegas a principios de ese año cuando me llamó la atención la idea de realizar un truco sobre las fuentes fuera del Caesars Palace. Entonces comencé a llamar al señor Sarno fingiendo ser reporteros y abogados, todos preguntando si es cierto que un temerario saltará sobre las fuentes del Caesars Palace. Creé tanto entusiasmo que cuando finalmente lo llamé y le dije mi nombre real, él aceptó el salto en ese momento. Después de hacer el trato, intenté el mismo truco con la American Broadcasting Company, pero no fue tan bueno. Crédulos. Entonces tomé todo el dinero que había ganado de mis otros shows y lo puse en el rodaje del salto más grande de mi carrera, con 42.9 metros. Cuando llegó el gran día, me tomé un trago de whisky y me abrí paso entre la multitud que rodeaba las fuentes. Después de un par de carreras, bajé la rampa a toda velocidad, pero cuando despegué, mi moto desaceleró inesperadamente y esto iba a ser malo. En el extremo descendiente de mi vuelo, corté la otra rampa y me arrancaron las manos del manillar y me deslicé por el suelo. Terminé rompiéndome la pelvis, el fémur, la cadera, la muñeca y ambos tobillos, sin mencionar que tuve una conmoción cerebral que me mantuvo en el hospital durante 4 semanas. La mayoría de la gente en la multitud pensó que había muerto ese día, pero resultó que mi carrera estaba más viva que nunca. Si ABC no estaba dispuesto a comprar las imágenes antes, prácticamente estaban pateando la puerta de mi hospital después de eso. Con eso me convertí en noticia nacional. Apenas 5 meses después estaba de vuelta en la moto. Después de toda la fama y la atención que me había brindado el salto de Caesars Palace, tuve que aprovechar mi momento. El 25 de mayo de 1968, una gran multitud acudió para ver mi regreso al centro de atención de Scottsdale, Arizona. Mi show de regreso iba a ser tan americano como fuera, saltar sobre 15 Ford Mustangs. Estaba desesperado por un aterrizaje exitoso. Seguramente después de mi último salto, el universo me debía algo, ¿no? Aceleré la rampa a toda velocidad saltando cómodamente los 15 autos, pero reboté en la rampa de aterrizaje. Perdí el control de la moto y me fracturé la pierna y el pie.
Verás, cualquiera puede saltar con una motocicleta. El problema comienza cuando intentas aterrizarla. Afortunadamente, los humanos están un poco retorcidos y en general parecen disfrutar mi sufrimiento. Entonces cada vez que caía, el bombo seguía aumentando. Cuando comenzó la década de los 70, estaba volando alto. Por cada espectáculo que realizaba me pagaban alrededor de $25,000 y estaba en racha, aterrizando la mayoría de mis saltos. Entonces, cuando Pepsi se ofreció a patrocinar mis saltos sobre 13 de sus camiones de Yakima, Washington, acepté con gusto. El día, sin embargo, tuve el presentimiento de que no iba a dar el salto, pero cuando le das tu palabra a alguien, tienes que seguir adelante y hacerlo. El camino que conducía a la rampa de Yakima Speedway era una mezcla de concreto y pasto, lo que finalmente me impidió obtener la velocidad suficiente para saltar los camiones. Aterricé en el techo del último camión y perdí el control. Cuando llegué a la pista de concreto, me rompí la clavícula y, considerando lo increíblemente doloroso que era, tuve suerte de que no fuera peor. Te diré una cosa, los jugadores de fútbol caen en AstroTurf, los jinetes de rodeo caen sobre una agradable y suave tierra, pero cuando te caes de esta motocicleta en el asfalto, no hay nada en el mundo que se compare a ello. No es algo que se vuelve más fácil con el tiempo. Pero de alguna forma descansaría, me recuperaría y volvería a hacerlo. Dicho esto, mi salto en Cow Palace, cerca de San Francisco, un año después en 1972, fue un momento particularmente doloroso. Hacer un salto en el interior agrega un conjunto completamente nuevo de desafíos, porque cada obstáculo que agregas es un poco menos de espacio para lograr el truco. En total estaba saltando 15 autos ese día, nada cerca de mi récord de 19 en ese momento, pero en el otro extremo de la arena había un pilar de concreto con mi nombre si no bajaba la velocidad inmediatamente después de aterrizar. Aceleré la rampa a través de los bancos de asientos, limpiando fácilmente los autos debajo de mí, pero una vez que aterricé, perdí el control de la moto, me deslicé contra un muro de concreto, me rompí el tobillo y me rompí un par de costillas. Estaba empezando a pensar que necesitaba espacios de acrobacia más grandes. A medida que avanzaba la década, volaba constantemente a costa, y recuerdo que en un vuelo sobre Idaho algo me llamó la atención. Era un tramo de río en el suelo que más tarde descubrí que se llamaba Snake River Canyon. Con el cañón en la mira me puse a planificar mi truco más espectacular hasta la fecha. Ninguna moto iba a saltar una brecha tan grande, ni siquiera mi amada Harley Davidson. El tramo que necesitaba saltar era de unos 402 metros de ancho y 152 metros de profundidad, así que tuve que pensar en grande. Finalmente se me ocurrió la idea perfecta. Contraté a un ingeniero aeronáutico para que me construyera un cohete a vapor para cabalgar sobre el cañón rocoso con paracaídas de apertura automática para un aterrizaje suave. Cuando llegó el día, saludé a las decenas de personas que salieron a verme y me até. Cuenta regresiva y a despegar. A medida que salía vapor detrás de mí, hacia arriba fui. Pero cuando salí del carril de lanzamiento, el paracaídas abrió prematuramente. Entonces, a pesar de que había saltado a la brecha, los vientos me llevaron de vuelta al cañón. Me rompí la nariz, pero mi orgullo me dolió más. Después del fiasco de Snake River Canyon, supe que mi próximo truco tenía que ser enorme. Pero si iba a volver con estilo, lo haría en mi motocicleta de confianza. Hasta este momento solo había realizado acrobacias en los Estados Unidos, por lo que en la primavera de 1975 volé a Londres, Inglaterra para hacer historia. Debía actuar en la famosa Wembley Arena frente a 90,000 personas. El único problema fue que, cuando llegué una semana antes del espectáculo, solo habíamos vendido 3,000 entradas. Entonces, como el genio publicitario que era, decidí hacer un poco de ruido para ver si no podía llamar la atención del público británico. Me negué a conducir a su lado de la carretera y cada vez que la policía me detenía, más personas se enteraban. Cuando los periódicos comenzaron a tomar nota, les dije, de hecho, si no hubiera sido por nosotros los estadounidenses, estaría saltando por los alemanes. Te diré que una pequeña controversia es muy útil, y si los británicos no sabían quién era antes, seguro que ahora sí. Cuando llegó el día del truco no había un asiento vacío y sabía que lo único entre mí y la grandeza era 13 autobuses de Londres. Levanté los pulgares, bajé por la rampa y salté 12 de ellos, pero recorté el 13 cuando llegaba a tierra. Ese maldito y desafortunado 13 golpeó de nuevo. Ahora he tenido algunos accidentes graves a lo largo de los años, pero este estuvo allí. Me fracturé la pelvis, me rompí la mano y sufrí una gran conmoción cerebral. Pero le dije a los médicos, entré, así que voy a salir. Me puse de pie, llegué a la cima de la rampa y hablé a la multitud. Damas y caballeros de este maravilloso país, tengo que decirles que ustedes son las últimas personas en el mundo que alguna vez me verán saltar, porque nunca jamás volveré a saltar, nunca más. Mucha gente en el estadio de Wembley me creyó ese día. Demonios, el dolor de verdad se sentía e incluso yo me creí. Pero no podía dejar que todo terminara así, ¿cierto?
Las lesiones me estaban afectando, pero un verdadero showman no puede terminar su carrera con una nota amarga. Entonces pasé a completar otros 5 saltos en los próximos 5 años, incluso saltando 14 autobuses, solo para demostrar que podía. En ese momento era un nuevo récord mundial y diablos, se sentía bien. Mis lesiones finales se produjeron mientras practicaba saltar sobre un tanque que contenía 13 tiburones en 1977. No me comieron, pero salí volando y me fracturé la clavícula y el brazo derecho. Comencé a darme cuenta de que mi cuerpo había recibido una buena cantidad de golpes y en 1980 colgué el famoso traje blanco. Mi hijo pronto tomó las riendas y comenzó a hacer acrobacias como yo, manteniendo vivo el legado. Incluso hizo lo que nunca pude y saltó el Gran Cañón. También mantuvo vivo el estilo de aterrizaje de su padre. Durante mi carrera realicé más de 80 acrobacias, rompiendo 433 huesos en el camino. En la jubilación necesitaba una bomba de morfina implantada quirúrgicamente para acompañar las paletas de fentanilo que chupé todo el día para lidiar con el dolor constante. Pero valió la pena, porque hasta el día de hoy si buscas el récord Guinness para los huesos más rotos, verás mi nombre, Evel Knievel. ¿Te has roto un hueso haciendo algo loco o estúpido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.